de poder estar hoy aquí con vosotros. No, pues al contrario, que hayas aceptado la invitación. Sobre todo, bueno, este es un espacio que vamos a estar brindando más adelante a diferentes docentes, personalidades que nos quieran compartir todo aquello que han aprendido a lo largo del tiempo que llevamos dentro del sistema educativo, en las diferentes instancias, niveles educativos, y que sobre todo, pues bueno, este es un espacio que ha surgido pues por una inquietud a lo mejor de su servidor, pero que sobre todo con el propósito y el objetivo de poder contribuir con los compañeros maestros en proporcionarles cuestiones teóricas, pero sobre todo prácticas. Sin mayor preámbulo, pues bueno, vamos a proceder a tu presentación, vamos a leer muy brevemente tu currículum. Les comento, la maestra Lourdes Jiménez García es licenciada y diplomada en Magisterio, licenciada en Ciencias de Actividad Física. Ella es docente del sistema educativo en España. Ha trabajado como escritora, soñadora, articulista en diferentes periódicos, incluso ahorita en España en algunas transmisiones por TV, en programas como El Cole en Casa, y pues bueno, una infinidad de experiencias, pero que sobre todo pues es una docente que está en grupo. Actualmente publicó un libro en donde me llamó mucho la atención algunos de sus lemas que estaremos mencionando. Y bueno, la escuela no puede apagar estrellas, el objetivo de la escuela debe de seguir consiguiendo que los alumnos se enamoren de ella, el APB, que es el aprendizaje para la vida, o por apuntes no se enseña a vivir, ¿no? Entonces yo creo que sin mayor preámbulo, pues te dejamos los micrófonos, sobre todo lo que nos quieras compartir el día de hoy, a maestros en su mayoría de México, de los diferentes estados de la República, pero también se han sumado maestros de Latinoamérica, desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, entre otros. Pues bienvenida y adelante. Muchas gracias y quiero también transmitir que cualquier duda que tengáis o cosa que queréis compartir también conmigo será bien recibida para aprender también mutuamente, ¿no? En primer lugar, me gustaría aterrizar un poco antes de comenzar a hablar. Vamos a hablar de juego esta tarde, esta mañana. Hoy, en definitiva, vamos a hablar de juego y para mí, a hacer referencia a otros grandes pedagogos de la historia, ¿no? Brevemente, un resumen de lo que el juego supone y ha supuesto siempre en la infancia y en el sistema educativo, ¿no? Decía Montessori que fue una fiel defensora del juego al aire libre, ¿no? Que no entendía a un niño o una niña sin estar jugando. Eh, Montessori fue una de las primeras pioneras que metió en el aula, fue capaz de introducir una cocinita para cocinar en clase, ¿no? Pero podemos pasar también por Piaget, que hablaba de que el juego, el niño y la niña jugaban sin necesidad de querer o sin el fin de querer aprender jugando, pero por alguna causa al final aprendían cuando estaban realizando el juego. Y desde Piaget Montessori podemos irnos a Vygotsky, que nos hablaba de que el juego le ayuda a comprender la realidad al niño y a la niña porque está experimentando con sus iguales, ¿no? Y está pues, aplicando situaciones reales. O también podemos pasar pues, a otros grandes pedagogos como Tonucci, que en la actualidad habla de que el juego es la experiencia más importante de la vida, ¿no? Eh, Podemos hablar también de todas las cosas buenas que nos aporta el juego. Para mí, que yo soy una fiel defensora del juego como herramienta pedagógica estrella en el aula, creo que produce una inclusión real porque permite que todas las capacidades se incluyan en nuestra clase, se adapta a todos los talentos, es refugio de nuestro alumnado desmotivado, de aquellos niños y niñas pues, que por alguna razón o motivo no tienen el interés que deberían tener hacia el colegio o hacia el estudio, ¿no? Y el juego les motiva. Camufla el aprendizaje porque nos ayuda a esconder tras el juego todos los contenidos que queremos transmitir a nuestros niños y niñas para que aprendan, como digo, pensando que solo están jugando. Y produce pues, un placer y disfrute en contacto con sus iguales, además de que permite explorar las posibilidades sociales, cognitivas, afectivas o comunicativas, ¿no? Todo esto es lo que no solamente avala la práctica docente, que como maestros podemos comprobar a diario en el colegio si aplicamos juego en nuestras clases, sino que además la neurociencia, ya con diferentes estudios, Francisco Mora, hay muchos estudios en la neurociencia, que nos hablan de que realmente está constatado que el juego incide en un aspecto cerebral, ¿no? En la motivación y en el aprendizaje significativo de la adquisición de esos contenidos en clase. Entonces,
una vez que hemos aterrizado sobre el juego y sobre los aspectos pedagógicos que ya de la historia de la educación pues nos vienen enseñando otros grandes pedagogos y pensadores educativos, pues no es nada nuevo que el juego es una gran herramienta pedagógica, pero si bien es cierto que a veces quizás sea más complejo encontrar prácticas educativas reales en las que se basen en el juego, ¿no? Yo, si os parece, os he preparado una presentación, ¿no? En la que os voy a mostrar pues, a lo largo de la explicación también pues, con un apoyo visual cómo aplico el juego en el aula, porque en definitiva, pues, como bien decía Álvaro, mi nuevo libro que se llama Aprender pensando que juegan, pues es un recopilatorio de herramientas prácticas que nos ayudan a entender cómo realmente jugando en el aula se puede aprender todo aquello que también intentamos transmitir a través de un libro de texto, ¿no? Como a través de situaciones jugadas es más fácil transmitir el aprendizaje y conseguir que el alumnado pues no solamente se motive hacia el colegio, porque yo como digo siempre que nuestro objetivo debe ser que el niño y la niña se enamoren de su escuela porque es suya y no es nuestra, pero además también que le saquemos la máxima rentabilidad pedagógica a ese juego, ¿no? Que no se trata de jugar por jugar, sino de que el juego sea el puente, ¿no? Entre los contenidos y la diversión del niño. Voy a compartir, si os parece, la pantalla y os he preparado una presentación. La primera, pues tenemos Aprender pensando que juegan, que es realmente lo que venía esta tarde o esta mañana, depende del lugar en el que nos encontremos, a hablaros. Y bueno, para mí hay tres grandes errores en la enseñanza y cuando digo que hay tres grandes errores en la enseñanza, hablo del primero que está vinculado con lo que vengo a contaros hoy, que es el juego. Pretendemos separar la diversión de la escuela y ese es un grave error. Cuando queremos separar la diversión de la escuela, estamos cometiendo un error contra la infancia, ¿no? La infancia tiene algo tan bonito, le pertenece el juego a la infancia, por lo tanto no debemos separar nunca la escuela del juego. ¿Por qué? Porque en la escuela van a pasar los niños y niñas un largo tiempo de su vida, no solamente durante el año, sino a lo largo de los años y las etapas y niveles, y su estado natural es jugar y aprender experimentando, manipulando, en contacto con los demás. Por lo tanto, cometemos un grave error si queremos separar ese juego y esa diversión de la enseñanza. Todo lo contrario, tenemos que introducirla en nuestra aula para que nos sirva como herramienta y como vehículo de transmisión del aprendizaje que queremos que adquiera nuestros niños y niñas. El segundo error es que a veces pensamos que debemos tratar por igual a todos los niños y niñas que tenemos en la clase, pero realmente sabemos que todos los niños y niñas no son iguales, que cada uno pues tiene unas capacidades diferentes. Por lo tanto, debemos tratar a cada niño y cada niña como decía el Principito, ¿no? Este libro tan maravilloso, pedirle a cada uno lo que cada uno puede dar y de igual forma darle a cada uno o atender a cada uno como cada uno demanda. Y otro grave error es que a veces pensamos que nuestro objetivo como escuela o como maestros y maestras es conseguir que nuestro alumnado pues vaya a unos estudios superiores, universitarios, ¿no? Y consiga pues una carrera o una proyección laboral de estudios superiores, pero realmente este no debería ser el objetivo de la escuela. La escuela tiene que tener como objetivo, desde mi punto de vista, preparar a personas cargadas de valores y cargadas de competencias, destrezas y habilidades para enfrentarse a la vida real, que es lo que yo llamo, y ahora veremos más adelante, ese aprendizaje para la vida, ¿no? Cualquier niño o niña que cuando termine o finalice su etapa escolar obligatoria, pues sea capaz de poder dominar unas habilidades comunicativas que le permitan hablar en público con destrezas, con un vocabulario fluido, echar un currículum, desenvolverse en cualquier ámbito, ¿no? de la vida. Esto deberíamos tenerlo muy en cuenta, es decir, nuestro alumnado, vaya o no a estudiar a la universidad, debe salir de la escuela obligatoria, de esa etapa obligatoria, con esas destrezas, capacidades y habilidades que le permitan desenvolverse en la vida real. Esos tres grandes errores. Yo hablaba de que todos somos discapacitados en muchas ocasiones y que no hay ser humano que tenga la capacidad absoluta de hacerlo todo bien. Por lo tanto, para mí, separar el libro de texto, ¿no? Utilizar el libro de texto, no sé en vuestros países cómo lo hacéis, pero aquí en España normalmente tenemos editoriales que nos programan las distintas asignaturas o materias que se imparten en clase y los docentes pues normalmente seguimos ese libro para dar nuestras clases, ¿no? Nuestras sesiones. Y yo estoy un poco en contra de que el libro pues, sea el que guíe las clases del maestro o la maestra
creo que es muy importante ese libro como recurso dentro del aula, pero no creo que deba ser la fundamental herramienta pedagógica que utilicemos, porque al final solamente estamos priorizando la capacidad mecánica, ¿no? La capacidad memorística, el coeficiente intelectual asociado a la capacidad de retener conocimiento en la memoria o de reproducir actividades que son muy mecánicas, pero realmente estamos dejando de lado otras capacidades que tiene nuestro alumnado, que quizá no esté tan asociada a la memorización de contenidos, pero que sí que están relacionados con las artes plásticas, con las artes escénicas, con la música, con el deporte o con otras muchas capacidades que se nos escapan o que no entran o que no tienen cabida dentro de un simple libro, y que por tanto nosotros como maestros y maestras debemos intentar descubrir el talento de cada niño y cada niña para poder potenciarlo, ¿no? Por eso hablaba de esos 3 grandes errores. Y esta imagen que seguro que ha dado la vuelta al mundo ya, en la que encontramos el sistema educativo, se ve reflejado ahí como si nuestro alumnado fuesen esos animales que aparecen frente al docente, e intenta ese maestro evaluarlos a todos por la capacidad de trepar un árbol, ¿no? Un pez, imaginaros la capacidad que tendrá de trepar un árbol, ninguna. Por lo tanto, si evaluamos a nuestro alumnado por la misma capacidad, lo que estamos haciendo es pues, no adaptarnos a esa inclusión que supuestamente persigue el sistema educativo. El libro de texto, y planteo esa pregunta, únicamente el libro de texto puede conseguir todo esto? Pues evidentemente no. El libro de texto, el libro de aula, el libro de cada materia, de cada asignatura, va a ayudarnos a desarrollar o a adquirir ciertas actividades, ciertos conocimientos, ¿no? Pero realmente no va a conseguir todas estas competencias, todas estas habilidades o todas estas destrezas en nuestro alumnado. Por lo tanto, yo lo único que he hecho, y imagino que muchos de vosotros y vosotras también, es intentar mirar la escuela con ojos de niño y de niña, ¿no? Arrodillarnos para ver el mundo desde su ojo e intentar pensar cómo nos gustaría que fuese nuestra maestra o maestro si nosotros fuésemos niños o niñas. Y en ese sentido creo que si les preguntamos a ellos y ellas, son muy claros y contundentes, nos hablan de juego y nos hablan de emociones, nos hablan de afecto, nos hablan de cariño. ¿Por qué no meter esas 2 cosas en clase? Pues es muy sencillo. Yo lo que hago en mi aula es tener claro que todos los días se aprende jugando, que hay situaciones jugadas a diario y que esas situaciones están cargadas de emociones y de experimentación. Ahora, más adelante, os explicaré pues algunos de los juegos que estáis viendo en estas imágenes, pero pues por ejemplo tenemos roscos de preguntas, nos disfrazamos para explicar muchas cosas, cocinamos en clase, trabajamos a través de experimentos o trucos de magia, y sobre todo hacemos mucho uso de lo que es los recursos del contexto. Del contexto me refiero a las familias, al pueblo, a la ciudad en la que nos encontremos, porque yo hablo de que las familias para mí son un recurso pedagógico inagotable, porque imagínense pues cada familia que tiene una profesión diferente, todo aquello que nos puede aportar, ¿no? Como enseñanza dentro de clase. Imaginaros que puedan venir a contarnos pues cómo se trabaja en sus distintas profesiones, qué herramientas utilizan, qué estudios tuvieron que desarrollar, infinidad de cosas que nos pueden enseñar y aportar esa familia y ese contexto, ¿no? Ese pueblo, ese municipio, o incluso crear proyectos, como ahora os explicaré algunos de los que yo realizo, en los que tengamos en cuenta a esa comunidad educativa, a ese contexto que nos rodea, para que también sean partícipes de la vida escolar, ¿no? Que es muy importante también involucrarles para que pues, le den valor a lo que significa y supone la escuela. Yo hablaba, antes Álvaro cuando me presentaba me hablaba del APV, ¿no? De que yo le he puesto este nombre porque para mí la escuela es el aprendizaje para la vida, ¿no? Vayan o no a esos estudios superiores de los que os hablaba antes, para mí nuestra misión como maestro es preparar al alumnado para la vida, no es otra misión, para que la sociedad a la que se van a enfrentar pues esté un poco mejor cuando ellos pasen por ella, porque sean niños y niñas que serán adultos convertidos en personas pues cargadas de valores, de empatía, de tolerancia, de amabilidad, de compañerismo, de trabajo en equipo, ¿no? Y si no se lo enseñamos eso desde la infancia, pues difícilmente le podremos luego exigir que en la sociedad apliquen esta forma de comportamiento, ¿no? Y cuando yo hablaba de la escuela no puede apagar estrellas, me refiero a que si yo planteo café para todos, ¿no? El libro para todos, o la misma forma de enseñar para todos, el ejercicio 1 al 20 de la página 38,
al final estoy apagando estrellas, porque aquellos niños que realmente les guste el colegio, les guste trabajar o estudiar de ese modo, o tengan un buen coeficiente intelectual asociado a la capacidad memorística, pues esos niños van a pasar de curso pues, sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre con aquellos niños y niñas que realmente no están motivados por ese tipo de aprendizaje o que tienen dificultades en la adquisición de contenidos y no llegan bien a esos contenidos de esa forma, ¿no? Con ese libro? Pues realmente si nos centramos en que consigan esos objetivos a través del libro, o realmente nos centramos en que todo el alumnado consiga unos mínimos objetivos marcados, al final estamos apagando estrellas porque no dejamos que brillen cada niño y cada niña en el talento que domina, ¿no? Porque unos sabrán cantar bien, otros cocinar, otros sabrán dibujar, otros serán grandes músicos, y por lo tanto la escuela tiene que abrirle un amplio abanico de experimentación y de actividades que le permitan tocar todos los campos para que cada niño y niña descubran qué se les da bien, ¿no? Y no apagar esas estrellas. Y luego hablo también de plantear retos en la escuela que les permitan que al alumnado que llega hasta aquí se quede aquí, pero que el que llegue más arriba pues pueda continuar brillando más, ¿no? Es decir, que el libro quizá acote o limite un poco esa capacidad de expansión, ¿no? de la creatividad o de la inteligencia, porque hay también una parte o un sector de nuestro alumnado que tiene una capacidad superior al resto, ¿no? Y tenemos que plantear retos escolares que permitan a cada uno desarrollarse en base a su capacidad. Eso es tremendamente importante. Y pues para mí el juego supone aprender a conocer esa teoría que quizás sí que se la podamos dar a través de la ficha o del libro de texto. El aprender a hacer forma parte del juego, el aprender a ser forma parte del juego, ¿no? A ser mejores personas, y el aprender a vivir juntos, en comunidad, trabajando con sus iguales. Todos esos aspectos, si no son por el juego, no se adquieren. Aprender a conocer se queda muy, muy pobre, ¿no? Solamente en el sistema educativo. Debemos aprender a conocer, pero también a hacer, a ser y, por supuesto, a vivir juntos en la escuela. ¿Cómo conseguir que ese juego conecte con todos los contenidos, evidentemente? Y nos preguntamos, bueno, tenemos que desarrollar o tenemos que conseguir en nuestro alumnado que consigan unos elementos curriculares, ¿no? Que en cada pues, lugar geográfico pues, serán distintos, pero más, al final son prácticamente muy parecidos o similares, ¿no? Esos objetivos para el área de lengua o de matemáticas o de ciencias. Bueno, pues esto es muy fácil, hay que sentarse a programar, evidentemente, y hay que darle vueltas para pensar cómo encajar esos elementos curriculares dentro de una forma jugada en el aula. Yo lo que hago en mi clase es que cojo todos esos elementos curriculares cuando ya sé el curso o el nivel en el que me encuentro, es decir, a qué alumnado me voy a enfrentar, a quién le voy a dar clase, qué edad tiene ese niño, esas niñas, ¿no? Cuando ya sé todo eso, cojo todos esos elementos curriculares que la administración educativa me dice por norma, ¿no? Y por ley educativa que deben aprender mi alumnado, y lo que hago es generar una serie de talleres. Rompo con el horario de clase, y en lugar de que de 9 a 10 de la mañana haya lengua, de 10 a 11 haya matemáticas, yo lo que hago es preparar talleres. Y, por ejemplo, pues tengo el taller de reparaciones ortográficas, donde trabajamos la ortografía. Tengo el taller de escritura creativa, donde trabajamos la expresión escrita y sobre todo la imaginación, ¿no? La creatividad, la originalidad a la hora de escribir. Porque puede ser que un alumno tenga muchas faltas ortográficas, pero realmente tenga un gran talento como escritor, tenga una creatividad desbordante. Por lo tanto, no podemos catalogar solamente al alumnado por la ortografía, por la extensión de un texto, ¿no? Por lo tanto, yo hablo de talentos y de separar o ofrecerle la oportunidad a nuestros niños y niñas para que cada uno se desarrolle en el talento que domina. Por lo tanto, si estoy en el taller de reparaciones ortográficas, voy a valorar y evaluar la ortografía, pero cuando pase al taller de escritura creativa, no voy a valorar la ortografía, porque realmente en ese taller mi objetivo es descubrir a los grandes escritores y escritoras que tenga en mi clase. Por lo tanto, si me centro en esa ortografía, el niño y la niña pues quizás se desmotiven a la hora de que yo le esté continuamente corrigiendo, diciéndole aquello que tienen mal, ortográficamente hablando, ¿verdad? Tenemos talleres de radio, tengo una radio en clase donde pues mis alumnos son los locutores, que emiten a diario un programa de radio con diferentes secciones, que pasan pues por trabajar alimentación saludable, primeros auxilios, dar el noticiario, ¿no? Del tiempo, la climatología,
una sección de animales, por lo tanto nos permite introducir dentro de esas secciones de radio contenidos de diferentes materias, de diferentes áreas, de diferentes asignaturas. Y también luego, pues para darle cabida o participación a la comunidad, como os hablaba antes, muy importante que en esa misma radio, pues a diario tenemos una sección de entrevistados al sofá, donde viene una persona externa, o pueden ser padres, pueden ser vecinos de la localidad, del pueblo, ¿no?, donde nos encontramos, o personas del contexto próximo que podamos contactar con ellas, ¿no? Y vienen a que mi alumnado les entreviste, pues han pasado por nuestra radio, por nuestros micrófonos, han pasado pues desde médicos, han pasado agricultores y pues muchísimas personas que nos han aportado conocimientos que están más allá del libro de texto, ¿no? Todos esos talleres, como ya os digo, pues el que os digo de la radio, hacemos teatro, hacemos cocina en clase. Con la cocina, pues ahora más adelante en otra diapositiva veremos cómo a través de la cocina podemos trabajar las fracciones, podemos trabajar las cantidades, podemos trabajar el peso, podemos trabajar la alimentación saludable y otra serie de contenidos asociados al hecho de cocinar, ¿no? El alumnado piensa que está cocinando y realmente está aprendiendo muchísimas cosas, además de competencias. Pues todos esos talleres, como estamos viendo en la pantalla, también se dividen en actividades y ejercicios para conseguir que dentro de cada taller haya unas actividades. Si tengo el taller de la radio, como ya os decía, dentro de ese taller hay actividades. Pues una será la de buscar información de cada sección, otra será la de redactar esa información, leerla varias veces para emitirla pues con una buena entonación, que no haya errores a la hora de hablar en público, etcétera. Dentro de cada taller hay ejercicios. Y al final de cada taller hay tareas, es decir, hay tareas finales. Para que lo entendáis, ya hablamos de un taller que era el taller de la radio, aterrizamos en algo concreto, vale, un taller, la radio. Una actividad, buscar información, redactar las noticias, ensayar el texto que se leerá en los micrófonos de la radio. Tarea, pues al final de curso, después de estar todo el año trabajando ese taller de radio con esa serie de actividades y ejercicios, pues planteamos una tarea que es una gala en el teatro de la localidad, ¿no? Una gala que consiste en, pues, en trabajar la voz, que la voz, bueno, es un programa que creo que se emite también por diferentes países y es un programa que trata de descubrir talentos cantando, ¿no? Pues el curso pasado pudimos hacer la voz donde vinieron muchísimas personas a cantar, ¿no? Y los presentadores pues eran los locutores de la radio. Se pueden hacer galas del talento, etcétera. Es decir, que cada taller tiene una serie de actividades y al final tiene una tarea final que lo que hace es pues motivar al alumnado el por qué he estado trabajando todo esto, tiene una utilidad práctica y útil, tiene una proyección social, ¿no? Y además tiene una inclusión a esa familia y esa comunidad educativa que es tan importante. Es decir, aprender jugando se puede siempre y cuando se programe. No se trata, como os voy a decir ahora, no se trata de jugar por jugar, sino de sacar a esas situaciones lúdicas pues el mayor rendimiento académico, ¿no? Pues y meter en clase juegos de mesa. Por ejemplo, estáis viendo ahí imágenes de dados que sirven para, donde tienen los History Cube, no sé si lo conocéis, tienen sus caras dibujitos y al tirarlos o lanzarlos, en cada cara hay un dibujito distinto, por lo tanto, cada niño pues tiene que comenzar una historia según el dibujo de las caras del dado que le haya tocado y al lanzarlo su compañero tiene que continuar la historia que el compañero anterior había comenzado, pero atendiendo a los dibujos de los dados que ha lanzado él. Con lo cual, al final es un trabajo cooperativo, sale una historia creativa, inventada, y además están jugando porque lo que están haciendo es lanzar dados, aunque luego están también redactando esa historia, por lo tanto trabajan la expresión escrita. Tenemos juegos de mesa donde pues el quién es quién, ¿no? El que se ponen tarjetitas en la cabeza y a través de preguntas orales pues tienen que averiguar qué es lo que tienen en la cabeza, qué imagen tienen, si es un animal, si es un objeto. O tenemos alumnos que en clase ya hemos dicho que todos son distintos, ¿no? Alumnos que son nerviosos, que tienen hiperactividad o que no pueden estar sentados todo el tiempo y quizás pues podemos utilizar, como vemos ahí en la imagen de la izquierda, rotuladores de tiza líquida en las ventanas, ¿no? Que nos permiten pues, que el alumnado esté de pie en lugar de estar en la libreta y pueda pues, estar escribiendo en la ventana. Podemos utilizar pizarras magnéticas pequeñitas también, podemos utilizar libros de velcro para que no estén escribiendo tanto rato, ¿no? Porque tenemos alumnado pues, que quizás no es capaz de mantener la atención todo el tiempo igual que sus compañeros.
Utilizo también en clase para trabajar la ortografía unos saquitos de palabras que vemos ahí de distintos colores. Dentro introduzco pues, un vocabulario que deben adquirir en la etapa o nivel en el que se encuentran en clase, y cada vez que toca el taller de reparaciones ortográficas, además de hacer distintos tipos de listados y otra serie de actividades, una de ellas es que por parejas cogen un saquito, un compañero saca del saquito una palabra, se la lee a la pareja y la pareja tiene que deletreársela. Por lo tanto, está trabajando la ortografía, y cuando termina de deletrearla, el compañero se la muestra a la tarjeta, la haya dicho bien o mal, para que a través de un pantallazo de esa imagen visual pueda aprender la ortografía, no aprendiendo o memorizando la norma ortográfica, sino a través de esa imagen visual, ¿no? Creo que aprender jugando al final siempre se les va a quedar mucho más. No sé si conocéis a Gazzaniga, que es un psicólogo estadounidense. Él habla de que para que a una persona se le queden en el recuerdo los aprendizajes de por vida, hace falta que tenga dos características toda enseñanza, ¿no? Y él habla de la sorpresa y de la emoción. Y yo creo que precisamente la escuela debe ser eso, sorpresa y emoción. Que cada día el niño y la niña no sepan lo que va a ocurrir, es decir, que haya una rutina, ¿no? Porque en mi clase está establecida por talleres y saben qué taller toca cada día, pero dentro de cada taller que haya un poco de magia dentro del aula, ¿no? Que estén deseando llegar al colegio para saber qué va a ocurrir mañana, ¿no? ¿Qué tipo de actividad haremos mañana para aprender esa ortografía o para aprender esa escritura creativa, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de la radio precisamente que tengo en clase, pues donde vienen pues personas que guardas forestales, que se dedican a apagar incendios en los bosques, en el monte, y pues a ellos les hace mucha ilusión que vengan a clase, que les puedan prestar su ropa, ¿no? Su uniforme, su casco, servirse de todas esas experiencias que nos pueden nutrir o enriquecer de nuestro contexto y nos aportan pues grandes aprendizajes que no están en el libro y sin embargo el alumnado no olvida nunca, ¿no? Y como os decía antes, poder cocinar, poder tener en el colegio un huerto donde puedan plantar ellos mismos sus propias hortalizas, frutas, para luego poder recolectarlas, ¿no? Y además están trabajando grandes cosas, además del trabajo en equipo y ese compañerismo y trabajo cooperativo. Y bueno, pues cocinando trabajamos, además de que la inteligencia emocional se potencia porque se trabaja muy en equipo, como ya decía antes. Trabajamos las fracciones y, por ejemplo, cocinamos una pizza. Podemos trabajar los campos semánticos a través del menaje de la cocina, ¿no? Podemos trabajar los tipos de recetarios, las instrucciones de un texto, el peso, la masa, el volumen, la cantidad o la medida, la clasificación de animales según la procedencia de cada alimento. Podemos trabajar con productos elaborados y productos naturales, o la localización geográfica de cada una de esos productos alimenticios, ¿no? Para poder localizarlos en el mapa según su procedencia. Podemos invitar, yo el curso pasado invité a atletas nacionales, en este caso una campeona del mundo de atletismo de aquí de España, que pude contactar con ella y pudo venir al cole. Pues imaginaros lo que nos puede aportar un atleta, ¿no? Un atleta, de sea del deporte que sea, pues nos puede aportar una charla sobre alimentación saludable, sobre cuidado, sobre lo que aporta el deporte a la salud, el entrenamiento, la importancia de tener una rutina, unas normas de salud, ¿no? De higiene, de descanso. Todo esto pues nos ayuda muchísimo a que nuestro alumnado pueda comprender y manejar mejor los contenidos que a diario intentamos nosotros como maestros y maestras facilitarle, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una patrulla ecológica en clase, podemos trabajar el cambio climático, podemos trabajar el reciclaje y todos estos problemas que, por ejemplo, lo que ha pasado en Australia este año con los incendios de Australia, ¿no? Y los koalas y todos estos animales que murieron. Si se los verbalizamos, se lo contamos, pues quizá, vale, lo aprendan, se les pueda quedar algo, pero realmente si los ponemos en situación de juego, ¿no? Hacer una búsqueda del tesoro donde tengan que recopilar pistas y dentro de cada pista haya pues que pasar pruebas matemáticas, lecturas para conseguir pistas, o tengan que simplemente al final formar un puzzle donde pone realmente la problemática de Australia y cómo resolverla o cómo pueden ellos aportar, ¿no? Ayuda. Podemos disfrazarnos, como en el caso de la foto o imagen que estamos viendo, y rodar un corto, ¿no? Que podamos colgar en las redes sociales y en las plataformas educativas para concienciar a todo aquel o aquella que lo visione o vea,
de que hay que cuidar más la naturaleza, hay que plantar más árboles, hay que contaminar menos, hay que vertir menos residuos tóxicos. Todo eso se les va a quedar mucho más a ellos en la mente y en su práctica luego real cuando vayan a casa o cuando salgan al patio, tirar las cosas a la papelera, todo eso lo van a interiorizar mucho mejor porque lo están jugando, lo están manipulando, lo están experimentando ellos y lo están vivenciando, ¿no? Por lo tanto, les va a quedar mucho más claro que si se lo estamos diciendo simplemente a través de, pues sentados de uno en uno en clase, en sus pupitres y a través de un libro o una lectura, ¿no? Porque todas esas situaciones jugadas para ellos les suponen emoción y sorpresa. Por ejemplo, pues a través de esa misma patrulla ecológica, pues llevar animales al colegio para trabajar la importancia de las abejas, ¿no? Un animal súper importante para la vida. Poder llevar a apicultores que conozcamos o que podemos contactar con ellos para que vengan al colegio y nos puedan llevar allí mismo a la clase, pues un núcleo de abejas, o traer un burro para hablar de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, un escritor español, y poder vincular todos esos animales o toda esa riqueza que tenemos a nuestro alrededor, poder llevarla al colegio, que el colegio sea un lugar de puertas abiertas para que todo cuanto hay a nuestro alrededor lo podamos transformar en recurso educativo. Eso también es muy importante. Esto veríamos a lo mismo, poder pues, llevar al aula animales, tener una mascota de aula, como vemos abajo, el avestruz preguntona, que es nuestra mascota que lanza preguntas a los niños y niñas en clase, ¿no? Y pues quizás sea más divertido para ellos y ellas que le lance las preguntas a una mascota de clase que no que se las lancemos nosotros. Al final el objetivo es el mismo, que aprendan o que estudien los contenidos que queríamos o que teníamos pensado, pero para ellos es más divertido que el avestruz en este caso le pueda lanzar las preguntas y le pueda abrazar o le pueda pues tener un acercamiento jugado, ¿no? Poder usar pues todo cuanto hay a nuestro alrededor, desde hacer circuitos de educación vial en clase, en el patio, que puedan llevar los alumnos las bicicletas al colegio, poder llevar a la policía, a los cuerpos que tenemos a nuestra disposición, a los bomberos, a los cuerpos de protección civil, a los centros educativos para que nos hablen de educación vial, de normas de comportamiento cívico, de leyes, ¿no? Del ciudadano, de la ciudadanía, o, por ejemplo, después de haber trabajado esa educación vial en el colegio, pues poder utilizar la rueda de la bici para hacer la longitud de la circunferencia o el área del círculo, ¿no? Con la rueda. Son cosas pues, que parecen muy sencillas, ¿no? Pero que cuando las introducimos en clase para el alumnado son tremendamente novedosas y le producen pues, un aprendizaje en el recuerdo, porque son cosas pues, que no es igual coger una libreta y un libro para hacer la circunferencia de un dibujo que te venga dado en una ficha, en una fotocopia, que coger tu rueda y decir, pues hoy en clase cogí la rueda de la bici y estuve trabajando con la longitud de esa rueda y el área de ese círculo, ¿no? O poder bajar al patio para trabajar las medidas de longitud corporales, el palmo, el paso, el pie, y poder medir allí en el patio, al solecito, disfrutando del aire libre, ¿no? De lo que hablaba tanto Montessori, que echaba en falta que los niños y niñas pues, no estén continuamente experimentando y en contacto con la naturaleza, que es fundamental ese aprendizaje a través del aire libre y de la naturaleza y del contacto con sus iguales. Búsquedas del tesoro, cuentacuentos. Para mí es muy importante el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio, como imagino que sabréis la gran mayoría, no se trata de otra cosa más que de mostrar servicio con algunas tareas que nosotros realizamos o de coger, como ya hemos visto con los animales o con la radio, a gente también del contexto próximo para que nos preste un servicio a nosotros, ¿no? Aprendizaje intergeneracional, cuando vienen las personas mayores o de residencias de ancianos o los abuelitos y abuelitas de los niños y niñas a contarnos pues a qué jugaban cuando eran pequeños, esos juegos populares o tradicionales, o a explicarnos alguna receta típica, ¿no? De antaño. Bueno, pues el aprendizaje-servicio también cuando el alumnado lo da o lo presta es tremendamente gratificante para ellos y ellas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de abajo que vemos a la derecha, hay una niña de aproximadamente 10 años donde está contándole un cuento a los niños de jardín de infancia, ¿no? De infantil. En ese caso era un proyecto del mundo pirata, y imaginaros todo aquello que aprendieron sobre los piratas, ¿no? Desde José Espronceda hasta un montón de gente, poetas, escritores, historias y leyendas de piratas, trabajamos la expresión escrita, teatro, representaciones, cuentos, cuentacuentos, etcétera.
que puedan ir por las clases contando los cuentos que se han aprendido o dramatizándolos, ¿no? Eso para ellos es tremendamente motivante, porque realmente no se han aprendido algo de memoria para que no sirva para nada, sino que tiene un valor extra, que es que se lo están mostrando, están haciendo de maestros y maestras, ¿no? A niños más pequeños que ellos y que pertenecen a su colegio, y por lo tanto están haciendo un servicio a esa comunidad próxima, o están haciendo pues el día de trabajando la democracia a través del voto, y ponemos situaciones reales, jugadas para que ocurran esas, o hacemos roscos de pasapalabra, ¿no? Roscos de preguntas, donde no solamente trabajamos las manualidades fabricando ese rosco, sino que además trabajamos el aprendizaje cooperativo, la búsqueda en el diccionario de palabras para conseguir las definiciones, de las preguntas que harán a sus compañeros. Trabajamos mucho con la música, analizando canciones, con el baile, con todos esos recursos que tenemos a nuestra disposición y que al final nos ayudan a vincular o a reproducir juego continuo en nuestra clase, ¿no? El teatro pues es una gran herramienta. En este caso pues montamos un aula entera como si fuese un circo, y estuvimos todo el año haciendo espectáculos dentro de ese aula, ¿no? Desde teatro, cuentacuentos, talleres de manualidades, de creación artística, exhibición de malabares, de monociclos, un montón de destrezas que se pueden aprender a través también del teatro y de proyectos con temáticas interesantes y motivantes. Y uno de los proyectos más bonitos que hacemos en mi colegio es que todos los años, cuando termina el curso, bueno, desde que empieza, mejor dicho, estamos planificando tareas y actividades que van encaminadas a poder realizar al final de curso una feria solidaria que nos permita recaudar fondos económicos para donarlos a asociaciones que luchan contra el cáncer infantil, ¿no? De los niños y niñas en la infancia. Y al final de curso, pues lo que hacemos es, además de realizar esa feria, porque ya llevamos todo el curso pues generando o fabricando materiales, pues tragabolas, dianas para la feria, las casetas, la tómbola, todo lo vamos vinculando a distintas asignaturas y a distintos contenidos. Por ejemplo, si estamos trabajando la tómbola, pues para poder etiquetar esos juguetes que se pondrán en la tómbola necesitamos hacer uso de las matemáticas para saber cuántos puntos tendrán que conseguir cada niño para llevarse cada premio de la tómbola, ¿no? O para saber a cuánto venderán las papeletas. Todo eso son al final pues matemáticas, ¿no? Y como eso pues ocurre con otro montón de tareas de la feria. Por ejemplo, pues para aprender a hacer malabares hay primero que redactar un texto para ver qué materiales se necesitan o qué tipo de pasos hay que dar para aprender a manejar los malabares, y luego al final pues esos malabares cuando los manejas también están vinculados con la coordinación, ¿no? Y con la práctica física, la actividad física, el deporte. Y finalmente, cuando termine esta feria que os comentaba, lo que hacemos es que nuestro viaje de fin de estudio, de fin de curso, de ese curso, pues va destinado a ir al hospital donde se encuentran los niños hospitalizados, y el alumnado es quien le va haciendo juegos a los niños y niñas que están enfermos, ¿no? Le hace trucos de magia, le toca canciones con la flauta, le cuentan cuentos, le hacen teatros, le pintan la cara, los disfrazan. En definitiva, creo que es un aprendizaje para la vida, ¿no? Para poder entender que la vida está llena de adversidades también, ¿no? Que todo no es maravilloso, que hay pues enfermedades, que hay problemas cuando salgamos a la vida real. Y al final de lo que se trata es de dotar a nuestros niños y niñas de la mayor inteligencia emocional posible para que sepan gestionar estas emociones, para que no sean tan vulnerables en la vida real, ¿no? Y sobre todo que tengan unas capacidades, unas habilidades y competencias muy grandes para poder comunicarse, que no tengan miedo escénico, que no tengan ese pánico, ¿no? Que estén desinhibidos a la hora de hablar en público, que tengan habilidades comunicativas buenas. Y al final, pues vayan o no a esos estudios universitarios de los que hablaba antes, estén preparados para ser unos ciudadanos con unas capacidades y unas habilidades buenas para enfrentarse a la vida real. Me encanta el poder de los cuentos y las emociones, porque los cuentos nos ayudan a transmitir a nuestro alumnado muchas veces cosas que de otra forma pues, nos costarían mucho trabajo, ¿no? Pues en clase tenemos un taller, de los talleres que os hablaba antes, que es el taller de cuentacuentos, donde pues normalmente a veces acompañados de marionetas o de mascotas de clase, pues vamos contándole cuentos al alumnado, sin necesidad de lanzarle preguntas, ¿no? Porque a veces también hay que sembrar mucho lo que es el placer por la lectura, ¿no?
En ocasiones nos centramos demasiado en intentar que lean para después lanzarle preguntas de comprensión, pero a veces perdemos un poco ahí el norte porque se nos olvida que también hay que sembrar el placer lector, ¿no? Y a veces pues no es tan necesario lanzarle esas preguntas, sino dejarle que lean por placer y que descubran esos beneficios, ¿no?, placenteros de leer por leer, simplemente. Al final la comprensión vendrá sola. Trabajar mucho con la inteligencia emocional es muy importante, pues dándose masajes en clase. Tenemos un buzón de la amistad donde pueden escribir notitas o mensajes de ánimo a sus compañeros si un día lo ven triste o cualquier otra cosa, ¿no?, que les pueda alegrar el día. Y un botiquín, por supuesto, que cura las emociones, ¿no?, porque cada día pues tenemos un tablón de las emociones en clase y podemos, cada alumno, cada alumna nos cuenta cómo se encuentra y por qué motivo se encuentra en este estado de ánimo, y podemos pues intentar que pase de una emoción a otra a través de ese botiquín de las emociones, ¿no? La relajación es muy importante también. A veces parar para volver a empezar, ¿no?, para retomar con energía pues la próxima clase, la próxima enseñanza. Y bueno, para concluir, que creo que he ido muy rápido, pero me gustaría, la verdad, que pudiese intervenir o lanzar preguntas. He recogido una frase de Marshall, ¿no?, que decía que aquel que intente encontrar la diferencia entre la educación y el entretenimiento, pues no tiene ni idea de ninguna de las dos cosas. Para mí el juego tiene que ir de la mano siempre de la escuela y del aprendizaje. Creo que el juego tiene que estar siempre en nuestras clases, de alguna u otra forma tiene que aparecer y tenemos que invitarle a que entre, porque es una herramienta pedagógica estrella, y no de ahora, sino que ya viene siendo de muchos años atrás, así que os invito, si no lo hacéis ya, que imagino que sí, a que vuestras clases estén cargadas de juego, de emoción y sobre todo de sorpresa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hola, hola, aquí seguimos. Hola. Eh, Bueno, no sé si quizá he ido demasiado rápido, pero quería pues poder mostraros, aunque fuese de una forma rápida, algunas de las cosas que hago en clase. no, todo muy bien. Mira, ahorita vamos a darnos a la tarea de leer algunos comentarios de las personas que ahorita nos están acompañando en vivo. Primero, pues nuevamente agradecerte que nos compartas tu experiencia. Al principio no lo mencioné. Este, Lourdes es maestra en primaria. En el año 2019 fue galardonada, premiada con los premios Abanca en España como la mejor maestra, ¿verdad?, en este nivel. Ahorita, pues bueno, yo creo que la labor que nos compartes muestra de ello, porque ese reconocimiento, yo creo que esta metodología APV es importantísima, que en muchas ocasiones algunos compañeros maestros, maestras, los podemos llegar a aplicar aquí en el aula. A lo mejor lo platicamos en algún momento, que a lo mejor el juego no es nada novedoso, pero sí es importante retomar este tipo de ideas, de estrategias, ya que en ocasiones el mismo sistema en el que nosotros vivimos, hablamos de el sistema educativo aquí en México, pues nos absorbe la parte administrativa, ¿no? Leí algunos comentarios que, por ejemplo, algunos maestros pues reconocían que ese tipo de actividades no las aplicaban, ¿no?, por la exigencia que existe en ocasiones por los directivos, por las autoridades, pero que realmente la importancia que se tiene. Había otros comentarios donde particularmente en preescolar se da mucho este trabajo a partir de situaciones de aprendizaje, pero que en muchas ocasiones aquellos maestros de primaria, secundaria o niveles todavía más allá, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de utilizar esta parte del juego, que el juego es adaptativo a cualquier nivel y que sobre todo esta parte de algunas estrategias que pudieran sonar absurdas para trabajarlas con los jóvenes, el día que las lleguemos a implementar, veremos los resultados, ¿no? Y la diferencia de un aprendizaje más significativo. También había algunos comentarios, agradecemos a los maestros de educación física. He visto que también han hecho varios comentarios que han estado a lo largo de estos webinars, en donde a veces pues su prioridad pues es la parte del juego, ¿no? Y lo vemos reflejado como los niños esperan tan ansiosamente esa clase de educación física, ¿no? Porque existe esa libertad, ese desarrollo de otro tipo de habilidades. El cuento que tú mencionas, fundamental
en la cuestión del aprendizaje. A lo largo de este mes, te comentaba, hemos tenido una serie de webinars sobre inteligencia emocional y ahorita lo vemos reflejado en el aula, cómo a partir de la sorpresa, ¿sí? Se genera el aprendizaje. Y bueno, un sinfín de oportunidades que tendríamos que dialogar y tener la oportunidad de contrastarlo más adelante, y que ahora en estos tiempos que estamos viviendo actualmente de confinamiento, veamos esa oportunidad que tenemos en casa. Hemos dicho que, pues bueno, no vamos a traspolar la escuela a la casa, pero la casa sí puede ser un espacio de aprendizaje bastante amplio y enriquecedor, como tú lo has mencionado, pero a veces a los maestros se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que el verdadero aprendizaje significativo está fuera de cuatro paredes. Veíamos o reflexionábamos, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer en la cocina, en el patio, en la sala? Los escape room que mencionabas, cuando mamá cocina, cantidades, porcentajes, restas, sumas, y que sobre todo ese tipo de aprendizajes, pues realmente lo llevemos a un aprendizaje situado, un aprendizaje real, un aprendizaje para la vida, ¿no? Ahorita, bueno, vamos a ver algunos otros comentarios, igual aquellos que nos acompañan, trataremos de leerlo. Algo más que quieran mencionarlo. Sí, me gustaría resaltar respecto a lo que has comentado, que para mí la etapa de infantil, de la infancia, es primordial. Creo que hacen una labor los maestros y maestras de esa etapa formidable, y que a veces pues a los maestros de primaria o secundaria, pues como bien decían en esos comentarios, se les olvida continuar con esa labor. Y creo que es posible seguir continuándola, hay que trabajarlo y evidentemente, pero es posible. Y respecto a la carga burocrática de esa carga de papel y trabajo, en España ocurre exactamente igual. Estamos absorbidos por esa gran cantidad de papeles, ¿no?, que nos exige la administración, el sistema educativo español también, y creo que bueno, eso debería intentar cambiarse, ¿no? No depende de nosotros, pero es verdad que eso hace que muchos maestros y maestras pues no tengan tiempo suficiente para poder planificar sus clases todo lo bien que les gustaría, ¿no? Sí, ahorita estoy leyendo algunos comentarios. Está ahí nuestra amiga Julia Canales, que dice que ella ha implementado los títeres en media superior y emocionado a los jóvenes. Yo creo que esto es lo más relevante de esta charla que tuvimos el día de hoy, recordarle al maestro la importancia que tiene el juego para aprender. No necesitamos seguir apagando estrellas, sino al contrario, necesitamos darles esa capacidad de que sigan brillando donde se encuentran, ¿no? Porque al final no todo en la vida son los estudios universitarios, como tú lo mencionas. Al final una persona con éxito es cuando descubre su verdadera habilidad, su verdadera vocación, ¿no? Donde él podrá desempeñarse de la mejor manera, y que nosotros como maestros no olvidemos que por algo somos maestros, ¿no? No olvidemos esa esencia que tenemos, y que a partir del juego podamos transmitir esos conocimientos y que sobre todo sean muy significativos. A lo mejor ahora, por la situación que estamos viviendo y que ya próximamente, pues bueno, estaremos concluyendo el ciclo escolar por acá, a lo mejor esperando las indicaciones conforme lo que venga, pero ojalá que les hagamos la invitación a todos los maestros de todos los niveles a que las actividades sean una o dos, pero que realmente sean significativas. Nos olvidemos un poco incluso del libro de texto, como bien lo mencionabas al principio, ¿no? Estamos conscientes que el libro de texto, pues es un recurso, es una herramienta más, pero que al final ahorita aprovechemos estos espacios que tenemos de aprendizaje en casa y que van a ser más significativos para estos niños y jóvenes. Algo muy importante que tú mencionas y que estamos viendo en los comentarios, que esto lo llevemos a otros niveles. O sea, no solamente se quede en preescolar, sino que en primaria ya vimos que sí se puede, en media superior, en secundaria e incluso en la universidad, ¿no? Encontraremos buenos locutores, presentadores, oradores, matemáticos, y que sobre todo la otra idea que compartiste, ¿no? Y es muy buena, la parte de los talleres, ¿no? Modificar esta parte, que en lugar de trabajar matemáticas, a lo mejor esta denominación de taller, las matemáticas divertidas, pero que realmente sean divertidas y que sean funcionales para nuestros niños, ¿no? Sí, creo que es posible, y que a pesar de todos los hándicaps que tengamos en el sistema, como hemos dicho, de la burocracia sobre todo, poniendo de nuestra parte y compartiendo las buenas prácticas entre maestros y maestras, al final nos ayudamos los unos a los otros, y al final pues tener claro que el juego es posible en todas las etapas educativas, eso es fundamental.
Sí, pues, bueno, aquí estamos siguiendo leyendo. También agradecen mucho tu participación, que les encantó la temática. Da una oportunidad de aprendizaje, de reflexión. Que es importante que los docentes, echen a andar su creatividad. No dudamos que muchos de los maestros que ahorita nos están viendo tengan estas ideas innovadoras. Algo muy importante que también yo he dicho, es importante que las compartan. Decía alguna autora que no solamente tratemos de que nuestros alumnos sean los mejores, sino que al momento de compartir para que otros también lo sean, ¿no? Sí, eso es muy bonito además. Compartir es vivir, ¿no? Compartir es enriquecernos los unos a los otros. Y creo que de eso se trata también nuestra profesión y nuestra labor, ¿no? En que seamos o mostremos ese aprendizaje cooperativo también entre maestros y maestras. Sí, bueno, aquí nos indagan, ¿qué hacer en el caso de tener grupos numerosos? No, nos pregunta. Bueno, yo he tenido grupos de hasta 31 niños en clase. Y bueno, es más complicado, pero se puede hacer porque tú al no tener libro puedes distribuir el aula en pequeños grupos reducidos, asignándole talleres y tareas a cada grupo reducido, ¿no? Que luego se van a completar con tareas finales en las que cada taller o cada tarea que ha desarrollado cada pequeño grupo van a componer un engranaje o una parte de la cadena de la tarea final, ¿no? Se puede hacer con cualquier número de ratio de alumnado en clase. Lo único que es cierto que cuanto más niños tienes es más complicado, pero de igual forma pasa con el libro, ¿no? Cuanto más niños tienes, pues más complicado también atenderle. Al final no todos aprenden de la misma forma y en el mismo tiempo, y con el libro igual también tienes que pararte a explicarle o a recalcar o a volver a repetir cosas que ya habías repetido, ¿no? Porque si son muchos niños todos no lo adquieren al mismo tiempo. Se puede hacer, yo lo he llevado a la práctica y se puede hacer, es totalmente viable. Sí, yo creo que en ese tenor va a depender mucho de la actitud que tenga el docente. O sea, al final nos vamos a encontrar con problemas de infraestructura, grupos numerosos, ahora el regreso a clases con esta parte de la sana distancia, con la incertidumbre, el miedo de lo que no sabemos que vaya a pasar, que a veces los niños incluso no tienen los recursos económicos para ir a la escuela, los materiales, algunos no van desayunados. Yo creo que tenemos una situación multifactorial y lo conocemos como docentes, ¿no? Pero creo que algo muy importante, la importancia que debemos de tener como docentes en el creer en nuestros alumnos y que sobre todo, pues, somos parte de ellos, en donde no solamente lo veamos como un trabajo, sino al contrario, el poder colaborar con estas personitas para que en un futuro sean ciudadanos, pues democráticos, libres, participativos, en constante aprendizaje. Mira, otra de las preguntas que tenemos por acá, si has tenido alguna experiencia en trabajar con niños de educación especial. He ¿Cómo? tenido, he tenido niños de educación especial dentro del aula y a ver, cuando tienes niños de educación especial, pues también tienes que tener medidas para atenderles, ¿no? Además de esas medidas que tenemos, porque no sé, allí imagino que igual que en España tenemos profesorado que también nos ayuda a los tutores, ¿no? Digamos a los maestros encargados del aula, nos aportan ayuda, pero además de eso creo que trabajar de esta forma nos permite o nos facilita la labor para atender a ese alumnado con dificultades, digamos, en la adquisición. Mira, en mi caso concreto he tenido varios casos, muchos casos a lo largo de los años que llevo trabajando, pero tuve una niña que estando en sexto de primaria, bueno, tenía 12 años y no había aprendido todavía a leer y a escribir, y sin embargo, a través de cosas que no iba a conseguir con los libros porque, pues, digamos, su capacidad no permitía que pudiese adquirir esto, a través del teatro conseguí que memorizase textos y que dramatizase sus personajes. Es decir, no conseguí tampoco yo, como ningún compañero mío había logrado hasta entonces, que aprendiese a leer y a escribir, pero logré algo inédito, que fue que a través del teatro pudiese memorizar textos sin saber leer ni escribir, ¿no? Transmitiéndoselo yo, y pudiese dramatizarlo. Creo que si un alumno tiene una capacidad o una limitación en algún aspecto, la va a tener, utilicemos la metodología que utilicemos, la va a tener,
pero si utilizamos esta metodología jugada le vamos a dar opción a que pueda desarrollarla o llegar un escalón más allá, ¿no? Porque cosa que con el libro no hubiésemos conseguido a través de, por ejemplo, el teatro en este caso, o la cocina, cocinaba perfectamente sin saber leer o escribir. Le permitió pues descubrir capacidades que ni ella misma conocía que tenía, ¿no? Con el Eh, libro. no, sí, muy interesante. Mira, te leo este comentario, yo creo para ir cerrando ya. Nos dice la maestra Clemen Lara. Maestro Álvaro, ahorita mi hijo de secundaria escuchó esta charla y su comentario fue el siguiente. Dice, eso que dice la maestra es muy interesante. Es un sueño que espero que se haga realidad en mi escuela. O Qué sea, bonito. Es muy bonito porque además, fíjate, un caso que me ocurrió hace unos años en un colegio, estaba en el recreo, en el tiempo de descanso, ¿no? Y una alumna le decía a otra compañera de un curso inferior, ojalá que el próximo curso te toque la seño Lourdes, ¿no? Porque en clase no hacemos nada, estamos todo el día jugando. Creo que es el sueño de todo niño y niña, ¿no? Poder ir a una clase donde confíen, tú lo decías muy bien antes, ¿no? Que nuestro papel también es confiar en nuestros niños y niñas. A veces un niño solo quiere que confiemos en ellos, ¿no? Y cuando confías en ellos y le dices tú puedes, tú eres capaz, tú tienes un talento y yo me voy a encargar de encontrarlo, al final su autoestima mejora muchísimo y esa autoestima también va de la mano de que se motiven, se logren esforzar más y sobre todo que vayan felices al colegio, y porque al final el colegio es suyo, no es nuestro, y tenemos que escucharles más, escuchar más a nuestro alumnado, escuchar más lo que quieren, escuchar más cómo les gustaría aprender y escucharles es la clave, ¿no? Para mejorar nosotros como maestros y sobre todo como personas que nos hacen mejores a diario, los niños y niñas. y algo que comentaste al principio, ¿no? Recordemos o siempre hay que ponernos a nivel de los niños, imaginar qué maestros queríamos, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Y si logramos eso, yo creo que vamos a hacer muchos sueños realidad. Pues yo creo que hay una infinidad de comentarios, los haremos llegar, igual les estaremos avisando cómo adquirir el libro de la maestra Lourdes Jiménez García, que están preguntando en el chat. De igual forma, pues agradecerte mucho el espacio que hayas tenido. Algunos maestros, pues bueno, ya me están comentando que si estaba programado este webinar, les digo que fue con el pretexto de conmemorar el Día Internacional del Juego, que se celebra el día de mañana 28, y que tuvimos la fortuna de contactarte y que tú hayas dado la oportunidad de este espacio. Pues estamos en comunicación, Lourdes, agradeciéndote que hayas compartido tu experiencia, bien lo decíamos, el maestro pues va a aprender a partir de la experiencia directa en el aula, ¿no? Entonces, así como tú, habrá muchos maestros aquí en México, en Latinoamérica, que un día de estos nos estarán compartiendo esto que hemos venido aprendiendo en una escuela llamada vida y que sobre todo pues sea gratificante para nuestros pequeños niños y jóvenes. Pues muchas gracias y pues fue un gusto. Muchas gracias, un placer para mí poder estar en contacto contigo. Ha sido un placer tu trato y tu amabilidad y, como digo, siempre estaré aquí a vuestra disposición para aprender también de vosotros, ¿no? Porque como tú dices, pues hay cientos de maestros y maestras muy buenos en nuestra profesión. Tenemos la profesión más bonita del mundo y en la que no hay receta, cada día puede ser distinto y puede ser novedoso y estamos en continuo aprendizaje, así que pues encantada de haber compartido hoy el día contigo, este ratito, y poder haber aprendido también de ti, de tu comentario y aportaciones. No, al contrario, no es la primera ni será la última vez. Más adelante, te volveremos a hacer la invitación para otro espacio que nos sigas compartiendo algunas otras estrategias o conforme se vaya desarrollando las actividades que tú tienes, pero pues fue un gusto para mí, una mañana de aprendizaje. Pues te deseamos buenas noches por allá por la diferencia de horarios y pues estamos en comunicación y pues a todos los maestros que se conectaron en vivo y para los que no, pues estará disponible la grabación. Les sugerimos, por favor, suscribirse a nuestro canal, así lo encuentran en YouTube, Reda Pasac, donde estarán grabados estos webinars para que los puedan compartir con los demás compañeros y que sobre todo, bueno, escuchaba ahí algún comentario, ¿no? Que llegue a nuestras autoridades porque esta es la esencia del aprendizaje en las escuelas. Y no solamente de educación básica, sino que ojalá llegue a niveles de media superior y superior, hacerles un llamado a los maestros
que lo importante es que se logren aprendizajes significativos más allá de una carga burocrática, porque al final yo siempre lo he dicho, ¿no? La última palabra la tiene el docente frente a sus alumnos. Eso es cierto. Muy bien. Una buena reflexión. Hasta luego. Muchas gracias y buen día para todos y muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Lourdes. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta pronto.